Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparar en casa un bizcocho básico a fuego en una cazuela sin utilizar el horno. Esta receta es perfecta para las personas que no tienen en casa un horno y también para las personas a las que se le haya estropeado el horno o a lo mejor están en una época de mucho calor, ¿no? Que está en verano y no les apetece encender un horno, pero sí les apetece comer un bizcocho. De todas formas, si no es ninguno de los casos que he mencionado, yo te recomiendo que hagas el bizcocho en un horno. ¿Por qué? Porque hacer bizcocho en un horno es más fácil que hacer a fuego en una cazuela. Porque en un horno controlar la temperatura es más sencillo. Normalmente todos los hornos tienen un termómetro. Sin embargo, la temperatura de la cocina, pues en cada casa es diferente, por lo tanto, para conseguir un buen resultado quizás necesitas hacer varias pruebas. Y bueno, y también las cazuelas en cada casa son distintas, unas están hechas de aluminio, otras de aluminio forjado, otras de hierro forjado, es decir, hay muchos materiales y según como sea el material, pues la cocción del bizcocho puede tardar más tiempo o menos tiempo, saldrá más tostado, menos tostado. Por lo tanto, en este vídeo te voy a dar todos los detalles a los que hay que prestar la atención para que el bizcocho te salga bien. Cogemos una cazuela de unos 20-24 centímetros de diámetro y la untamos por dentro con la mantequilla. Es importante que la cazuela tenga el fondo y las paredes gruesos. Ponemos en el fondo un trozo de papel para hornear, para evitar que el bizcocho se pegue en el fondo. En un bol cascamos los huevos. Las cantidades de los ingredientes os dejaré por escrito al final del vídeo y también debajo del vídeo en la descripción. Añadimos una pizca de sal. Añadimos el azúcar. Y añadimos el azúcar vainillado. Si no tienes azúcar vainillado o azúcar de vainilla, puedes añadir esencia de vainilla o cualquier otro aromatizante que te guste. A máxima potencia montamos los huevos hasta que se vuelvan bien espesos y espumosos. He tardado en montar los huevos 10 minutos. Fijaros lo espesos que son, que el chorro de masa tarda en caer y cuando cae no desaparece, o sea, se queda allí. Se puede escribir con la masa por encima. Tamizamos la harina. Si no tienes un tamiz, pásala por un colador. La harina que estoy utilizando es harina de trigo normal, la de todo uso, harina de trigo sin preparar. Y ahora removemos con movimientos envolventes desde arriba para abajo hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Es importante que no queden grumos, porque si quedan grumos de harina en la masa, evidentemente luego en el bizcocho habrán grumos de harina. Remover todo bien lleva su tiempo, pero te recomiendo que hagas tranquilamente, sin prisa y con delicadeza. Yo no voy a añadir levadura química en mi bizcocho, porque mi bizcocho va a subir gracias al aire que he metido a los huevos. Pero si tú no estás seguro de que hayas montado bien los huevos, puedes añadir una cucharadita de levadura química tipo Royal. Vertemos la masa en la cazuela. Es importante que la masa no ocupe más de la mitad de la cazuela, para que así el bizcocho tenga el espacio para crecer. Le damos unos golpecitos. Cubrimos primero el bizcocho con un paño y luego con la tapa. El paño es necesario para que absorba todo el vapor que suelte el bizcocho al cocerse y para que así el bizcocho no se moje por arriba. Ponemos la cazuela a fuego mínimo y cocemos el bizcocho unos 30 minutos y luego ya iremos viendo qué tal va. Yo puse el fuego en la posición número 1, es el fuego más bajito que tengo. Han pasado 30 minutos y voy a ver cómo está el bizcocho. Todavía está muy tierno, hay que seguir cociéndolo más.
Han pasado 15 minutos más, o sea, en total se está cociendo 45 minutos, pero todavía sigue tierno, aunque ya han aparecido grandes burbujas arriba. Es buena señal. Voy a seguir cociéndolo más. Ha pasado una hora y vamos a ver qué tal está el bizcocho. Fijaros, la masa ya no se mueve, pero todavía está un poquito tierno por arriba. Así que lo vamos a cocer un poco más. Vamos a ver qué tal está. El bizcocho ya está hecho. Si ves que al tocarlo no mancha la mano, entonces el bizcocho ya está. A fuego bajito que tengo en mi cocina, el bizcocho ha tardado en cocerse 1 hora y 20, pero yo no te recomiendo que te fijes en el tiempo. Es posible que tú puedes necesitar un poquito más de tiempo o un poco menos. Te recomiendo que sigues las pautas de cocción que te di. Para desmoldarlo voy a pasar por los bordes el cuchillo y lo ponemos el bizcocho sobre una rejilla. Retiramos el papel y dejamos que el bizcocho se enfríe del todo. Y así, amigos, ha quedado por dentro. Ha salido muy esponjoso. Si no tienes un horno o te has quedado sin un horno, pero te apetece comer un bizcocho, ya sabes cómo hay que hacerlo. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!